Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar no de un juego de rol, no de un suplemento, no vamos a hablar del manual de monstruos a pesar de que me acaba de llegar, sino que vamos a hablar de un libro que trata sobre los juegos de rol, pero no está en castellano, así que ya sabéis, la gente que normalmente no leáis este tipo de cosas, pues ya sabéis que ya podéis chapar el vídeo, a no ser que os interese un poco el tema. En este caso vamos a hablar de The Elusive Shift de John Peterson. ¿Quién es John Peterson? Es un señor que últimamente ha estado haciendo bastantes cosas. Entre otras cosas hizo un gran tratado llamado Play and the World, un libro bastante gordo, no es este. Este podría ser una especie de pequeño resumen un poco de las cosas que ya habíamos estado haciendo. Habíamos estado ya hablando en su día de otro libro de John Peterson, que es de Game Wizards, que va acerca de la pelea que hubo entre Gygax y Arneson por el control de Dungeons and Dragons, que fue una cosa, que era una cosa muy concreta y muy emocionante. Playing of the World es un poquito más generalista con respecto a la historia de los juegos de rol. Este es un libro muy centrado en una parte muy concreta de la historia de los juegos de rol, que es lo que sería la concepción en sí de los juegos de rol. Y de hecho es un libro que además me ha cambiado la opinión con respecto a algunas cosas que yo creía bastante ciertas. Una cosa que normalmente se suele repetir mucho, y de hecho incluso encontraréis en la Wikipedia. Que es decir, bueno, ¿cuál es el primer juego de rol que existió? Que normalmente la mayor parte de la gente te dirá, pues Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, creado por Gary Gygax y Dave Arneson en el año 74. No discute que se creara algo llamado Dungeons and Dragons en el 74, pero aquí la discusión es un poco acerca de realmente fue el primer juego de rol, y no estamos hablando de que existieran otros juegos de rol anteriores a la publicación de Dungeons and Dragons, cosa que ya más o menos está un poco ya establecida, ya que el propio Arneson jugaba a algo parecido a un juego de rol, y ha habido ciertas reuniones con respecto a ciertos escenarios, sobre todo napoleónicos, aunque también hubo de espías y tal, que se hicieron justo antes con respecto a algunas comunidades de Wargame que se dedicaban a hacer de los personajes, por ejemplo, de un pueblo, y resolvían lo que serían sus situaciones de manera un poco ad hoc. Sino que esto trata de que cuando se publicó el Dungeons and Dragons, realmente no se sabía muy bien qué demonios era eso. Realmente no se publicó como un juego de rol, sino que eran reglas para Wargames, para un Wargame muy concreto, de hecho es el Chainmail. Y eran reglas para poder jugar con un personaje individual dentro de lo que sería ese juego, que no era más bien un wargame, sino que era más bien un juego de skirmish, de escaramuzas, pero que para poder jugar con eso y recorrer laberintos. Y la verdad es que era... Si habéis mirado alguna vez cómo es el Dungeons and Dragons original, que creo que tengo por ahí algún que otro vídeo, es un poco inconexo. O sea, es bastante difícil averiguar, sobre todo porque además nadie te enseñaba, que es una de esas cosas que normalmente se suele decir de los juegos de rol, que normalmente la manera de aprender a jugar un juego de rol es que te hagan de máster, meterte en una partida y entonces aprendes a jugar. Sino que habían grupos bastante dispares que cogieron las reglas y se encontraban con que qué demonios era esto. ¿Cómo demonios se juega esto? Entonces, principalmente es de lo que habla esto, acerca de cómo era la comunidad fan en aquella época, sobre todo en Estados Unidos a mediados de los 70, y cómo a medida de ir haciendo discusiones en las revistas, que prácticamente eran el Twitter, el X, el Facebook de aquella época, la gente empezó a dirimir y a discutir acerca de qué era un juego de rol. Y había bastantes opiniones dispares, desde los que eran puramente wargame, de que aquí lo que vas a hacer es progresión de personaje, y el tema de interpretar, esto no te lo pone el libro. ¿Qué demonios estás diciendo? Hasta gente que directamente había descubierto que se podía emular una historia y que decían de que lo que tenía que primar era la historia primero. Cosas como, por ejemplo, cómo se resuelven las acciones. A vosotros os parecerá bastante fácil si habéis jugado a rol. Pero, ¿cómo se establece que tú le dices a alguien, sobre todo el árbitro, establecer que algo sucede dentro del mundo del juego? No es, ¿tiene que hacer con una tira de dados? ¿Lo tiene que decidir el máster?
Tiene que haber un sistema que a lo mejor no te viene y te tienes que crear el sistema por tu lado. Sobre todo hay una dicotomía, sobre todo hacia la mitad del libro, en los cuales hay gente que ya con las ideas un poco más evolucionadas llegan a la conclusión de que, bueno, a ver, hay dos tipos. De hecho, esto lo hace Fred Kostikian, que es uno de los creadores más renombrados de los juegos de rol, porque es el creador de Paranoia y del Star Wars D6. Que dice, bueno, hay dos tipos de juegos: los juegos abiertos y los juegos cerrados. Los juegos abiertos, según su teoría, eran juegos que te permitían ir creando elementos, principalmente porque no tenían reglas muy estrictas y tenías que ir creando las reglas de manera ad hoc. O sea, tenías que irlas creando sobre la marcha. Y las reglas cerradas normalmente eran juegos donde te decían, esto tiene un orden de turno, tienes que hacer esto en esta secuencia. Eso es un juego cerrado. Y Dungeons and Dragons originalmente era un juego muy abierto. De hecho, el propio Gygax decía que realmente los juegos había que... El juego era tuyo. Una vez que te lo habías comprado, la responsabilidad de hacer el mundo, hacer la historia, hacer el entorno y todo, o sea, incluso las reglas, eran cosa completamente tuya. Luego por requerimientos comerciales, cosa que ya se centra bastante el tema de Game Wizards, tuvo que sacar el Advanced Dungeons and Dragons, que ya era una cosa bastante más cerrada. Pero a finales de los 70 la cosa era súper abierta, porque prácticamente cada grupo de juego, cada máster, cada jugador interpretaba el rol de una manera distinta. Entonces, no existían los juegos de rol como tales, sino que además fue una etiqueta que fueron haciendo los competidores y fue forjando la gente con las discusiones acerca de qué demonios era un juego de rol. Gygax no sabía lo que era un juego de rol. De hecho, al principio negaba que Dungeons and Dragons fuera un juego de rol. Y la gente fue más o menos estableciendo, a veces incluso con enconadas discusiones acerca de esto no es rol, cosa que supongo que sonará, sobre todo. A lo largo de ese tipo de enconadas discusiones, fueron estableciendo unos pequeños estándares. Hay gente que empezó a refinar todo lo que serían las reglas por un lado, hay gente que empezó a refinar lo que serían cómo hacer el tema de crear un escenario, crear una interpretación. Incluso hay una parte en la cual hay alguien que empieza a hablar acerca de los movimientos. Empieza a hablar acerca de qué es un movimiento dentro de un juego de rol. Cómo se establece una escena, por ejemplo. ¿Cuál es el marco en el cual sucede todo? Principalmente, ¿cuáles son las responsabilidades del máster? Hay grandes discusiones acerca de, por ejemplo, si los jugadores tienen que saberse las reglas. Que, sobre todo, cuanto más narrativo era el juego, o el máster, o el proponente, normalmente decía que cuantas menos reglas sepan los jugadores, mejor. Principalmente porque altera su manera de conceptualizar el juego. Y todo esto va más o menos evolucionando. Es una época, además, que muere, aunque luego resucita, porque el genio ya había salido de la botella, con la salida de las Advanced Dungeons and Dragons, en los cuales Gygax ya directamente dice, no todo vale, no todo es Dungeons and Dragons, que en aquella época prácticamente no todo es Dungeons and Dragons, excepto esto. Y además con el tema de la despresación de Edgar III, el señor que desapareció en los túneles de vapor y la gente pensaba que era por D&D, y además tampoco desapareció en los túneles de vapor, pero bueno. Donde Dungeons and Dragons explotan en popularidad y se convierte en el juego mayoritario, con lo cual la mayor parte de esta corriente de juegos de rol que se estaba creando, como RuneQuest, por ejemplo, o Chivalry Sorcery, quedan un poco ofuscados, a pesar de que luego hayan resurgimientos y vayan evolucionando otros juegos de rol. Y la verdad es que es una época bastante fascinante, o sea, más fascinante de lo que yo pensaba, principalmente porque hay algunas cosas fue una iluminación. O sea, todo lo que es la creación de los juegos de rol realmente no fue cosa de D&D, fue una especie de gestalt de gente que no sabía exactamente qué era era esto, y establecieron ellos mismos lo que serían las normas o mejor dicho, las teorías roleras
de lo que es un juego de rol, de lo que es un árbitro, de si es necesario realmente tener un árbitro, si es necesario realmente tener unas reglas, si hay una teoría justo en medio justo hacia el final del libro, del cual ya se empieza a crear una especie de categoría, alguien que propone una especie de categoría acerca de, no, aquí hay juegos más narrativos, aquí hay juegos más de rol, aquí hay juegos más simulacionistas, en las cuales ya más o menos la gente empezaba más o menos a decir, pues bueno, no tiene por qué ser una sola cosa, pueden haber cosas con distintos elementos y se pueden más o menos mezclar. Y pues si queremos tener este elemento, por ejemplo, si te queremos tener una especie de compás moral, porque el juego lo necesita, podemos crear reglas que soporten esto. Y bueno, esto francamente fue el punto de salida. Esto fue esta especie de cambio elusivo en el cual dices, es que aquí nació el rol. ¿Fue Dungeons and Dragons? Te miras Dungeons and Dragons y dices, no. Dungeons and Dragons era arcaico. O sea, ya cuando salió Advanced, ya se supone, ya era un juego que se sabía que era viejo. ¿Por qué? Porque se habían creado otras cosas. Se había creado Travelers, se había creado Basic Role Playing, se habían creado otros juegos que ya más o menos habían evolucionado con respecto a Dungeons and Dragons. Y bueno, esto es de Elusive Shift. Es una lectura interesante. Y francamente, si sabéis inglés y queréis más o menos enfrascaros en este tipo de temas, yo considero que es un libro que está bastante bien. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.